El aire en la gran salón de baile de la Vance era espesa de el aroma del dinero y mentiras, una combinación empalagosa mezcla de antiguas riqueza y fresca pretensión. De su posición cerca de las puertas francesas puertas, Elena Vance observaba el reflejo de la fiesta en la impecable cristal. Ella vio el candelabros, el murmullos de los invitados en sus trajes, a medida trajes y vestidos de seda vestidos. Pero la mayoría de todo, ella vio a su marido Jaden entrar la habitación con una mujer que no esposa. La mujer, Ivana, se aferró a su brazo como una joya incrustada sanguijuela, su risa aguda y triunfante. Y en ese momento, Elena supo el construido de su vida era sobre a quedara destrozada. Esto no estaba solo otra fiesta. Era un campo de batalla. Y ella tenía acabado de visto al enemigo levantar su bandera. El familia Vance no simplemente rica. Ellos eran una dinastía. Grabaron su nombre quedó grabado en las piedras angulares de bancos, universidades y museos de arte museos en todo el país. Su hogar ancestral, una extensa mansión de piedra en el corazón de Greenwich, Connecticut, sé más que una residencia. Era un monumento a su legado, con sus cuidados jardines que se extendían por hasta la isla Island, su roble con paneles de roble biblioteca que contiene primeras edición clásicos, y su salón de baile que acogido a presidentes. La finca estaba un reino, y para la última década, Elena Vance ha estado su tranquila, modesta. Ella no había nacido en este mundo. Su origen era uno de modesta. Sus padres eran un profesor y bibliotecaria. Ella conoció a Jaden Vance en la universidad. Un torbellino romance en el que ella fue arrastrada por su encanto y la embriagador atractivo de su mundo. Ella era inteligente, serenidad, y poseía una silenciosa gracia que la familia Arthur Vance encontró refrescante en comparación a el codiciosos de la alta sociedad su hijo suelen salía. Él había dado su bendición, y Elena había obedientemente entrado en su papel. Ella logró la patrimonio con tranquila, eficiencia que era a menudo confundida con su misión. Ella sabía el nombre de cada miembro del personal miembro, el floor de cada visita, y la precisa temperatura a Arthur le gustaba su tarde. A ella estaba en silenciosa motor que mantenía el Vance Empire en sin problemas en el frontera. Mientras Jaden se ocupó de la confrontación pública frente a públicas de Vance Industries, realizar acuerdos y discursos, Elena se aseguró que casa a la que regresó a era un refugio de orden. Pero más allá de los años, el dorada jaula había comenzado a sentir más como una prisión. La afecto se había enfriado en una cortesía, despectiva indiferencia. Él vio a ella no como una compañera, sino como un alta de. Él la llevó su lealtad por sentada, su gracia por debilidad. Sus conversaciones se volvieron transaccionales, giraban en torno a horarios, eventos y las necesidades de su padre. El risas compartidas, risas y tarde de la noche, susurros de su juventud eran lejanos, desvanecidos ecos en los cavernosos pasillos de la mansión. Su verdadero aliado en la casa era Arthur Vance. El patriarca, ahora en sus 70 y tantos años y luchando una enfermedad degenerativa que lo mantuvo en una silla de ruedas, estaba un hombre de pocas palabras pero aguda. Él había construido su imperio a partir del acero, y él poseído una capacidad inquietante, capacidad para ver a través de las fachadas. Él vio el camino, los ojos de Jaden se patinar, pasando a Elena cuando él habló con ella. Él vio la tristeza que a veces se instalaba en su expresión cuando ella pensó nadie estaba mirando. Arthur y Elena habían forjado un profundo. Ella pasaba horas en la biblioteca con él, leyendo en voz alta de su historia libros de historia, o simplemente sentarse en un cómodo silencio mientras él trabajaba en sus memorias. Ella atendió a sus necesidades, no fuera por deber, sino genuino afecto y respeto. Ella vio la brillante, formidable hombre debajo la frágil exterior, y él, a su turno, vio la espina dorsal de acero columna vertebral
debajo de su suave comportamiento. Tú tener más de el espíritu de Vance espíritu en ti que él. Arthur había escarmentado una tarde, su voz débil pero clara, gesticulando vagamente en la dirección de la oficina de Jaden. La sangre no es todo, Elena. El carácter lo es. Las palabras habían estado un bálsamo para sus heridas, pero ellos no cambiado la realidad de su matrimonio. 2 años Ivana Ricci había entrado sus vidas. Ella estaba una ejecutiva de marketing ejecutiva en una empresa Vance Industries había adquirido. Ambiciosa, hermoso en una aguda, depredadora y absolutamente desvergonzada. La romance comenzó como rumores. Luego se convirtió en secreto. Pronto Jaden dejó de intentarlo de ocultarlo por completo por completo. Él comenzó a traer a Ivana a eventos corporativos, luego a informales cenas familiares. Cada aparición era una nueva humillación para Elena. Ella sufrió las miradas compasivas, miradas de amigos y las presuntuosas, triunfantes sonrisas de Ivana, quien tomó todas las oportunidades para marcar su territorio. Ivana solía casualmente mencionar un viaje. Ella y Jaden habían tomado un broma que compartieron, o un detalle de su vida que una esposa debería saber. Pero Eleyanena no lo sabía. Ella era una constante público recordatorio de Eleyanena. Sin embargo, para por el bien de Arthur, Eleyanena sostuvo su alta, negándose a dar a Ivana la satisfacción de un público pública. Ella absorbida el dolor, la falta de respeto, la lentitud movimiento demolición de su matrimonio, y continuó adelante. Su resistencia fue un acto silencioso de desafío, una promesa a sí misma que ella no estaría quebrada. Pero ella sabía, con una certeza que le helaba su hasta los huesos, que un rompiendo se llegando para todos ellos todos. El anual Fundación Vance Fundación fue la evento social de la temporada en Greenwich. Era una noche de caridad en la que la élite se reunía para escribir cheques, beber champán, añejo champán, y afirmar su lugar en la cima de la alimentaria cadena alimentaria. Pero este año, la gala celebrada más un significado más profundo significado. Era un doble celebración que marcó la 30º aniversario de la Fundación, 30º aniversario, y más importante, Arthur Vance, 75. El Leila Nena había supervisado cada detalle con meticuloso cuidado, desde la cuerda de cuerdas que toca suavemente en el vestíbulo para la elevada arreglos florales de blancas y hortensias. Todo estaba un testimonio de discreta, una reflexión de la propios. Ella llevaba un clásico azul marino, vestido de un diseñador. Su único joyas, el zafiro pendientes que había estado un regalo de Arthur años. Ella se mudó por la de los invitados con una gracia, un cálida sonrisa para todos. Su voz un grave, tranquilizador murmullo en el marea de cháchara. Ella estaba la consumada anfitriona, la muy imagen de Vance dignidad. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando Jaden finalmente se su entrada. Él no estaba solo. En su brazo estaba Ivana Ricci, envolvió en un sangre chillona, sangre vestido rojo que tenía corte peligrosamente bajo en la frente y audazmente alto en la espalda. Era un vestido diseñado para hacer llamar la atención, para gritar para atención en una habitación que susurraba. Sus diamantes eran más grandes, su maquillaje más recargado, sus risas más fuerte que la de nadie. Ella era un salpicadura de pintura, sobre un viejo de un maestro. Un silencio ondulaba por el salón de baile mientras ellos entraron. La conversación se entrecortó. Los ojos se cruzaron de Eleyanena a Jaden e Ivana. Luego rápidamente nos alejamos. Era una cosa ir desfile a amante en un restaurante o una discoteca. Era otra cosa totalmente traer a ella a el cumpleaños en el mismo corazón de la familia. Era una declaración de guerra. Jaden, a su favor, parecía incómodo. Él había la decencia de evitar la mirada de su esposa, sus ojos fijados en algún punto más, pero la sonrisa de Ivana sonrisa era pura venenosa.
Ella escaneó la habitación, mientras si ella fuera su nueva reina, sus ojos finalmente aterrizando en el Ellanena. Ella apretó su agarre sobre él, un gesto para todos ver. El Ellanena sentía un cientos pares de ojos fijados ella, esperando por que se derrumbarse, a gritar, a hacer escena. Ella sentía la sangre se desvanecer de su cara. Pero su entrenamiento, sus años de practicado serenidad pasaron el control. Ella enderezó la espalda, levantóla el mentón y sostuvo su firme. Ella no permitir esta mujer a destruir un caballero dedicado a Arturo. Ella vio a su cuñado, Robert, y a su esposa, Clara, dispararon a ella una mirada de simpatía, horror. Clara comenzó a moverse hacia ella, pero Elena dio una ligera, casi imperceptible sacudida de su cabeza. No ahora, no hacer peor. Su corazón latía contra sus costillas, un frente pájaro atrapado en una jaula de ella propia creación. Ella observó cómo Jaden dirigía a Ivana hacia el Barra Central Bar, sin pasar a su padre, que estaba sentado en un gran ala con respaldo cerca a la chimenea, observando la habitación con capucha, ojos perspicaces. La era indescifrable, pero el Ellanena sabía lo suficiente como para ver el parpadeo de profunda decepción, el tensión de su mandíbula. Él había visto la entrada, y él había visto a la cobardía. La noche pasó, cada minuto un ejercicio en un autocontrol para el Ellanena. Ella continuó sus tareas, hablando con los donantes, dirigiendo al personal y garantizando Arthur estuviera cómodo. Todo mientras muy consciente de la presencia de Ivana. La mujer estaba una fuerza de disrupción que atrae a Jaden hacia su órbita y dejando una estela de incómodo donde quiera que ella iba. Ella revoloteaba de grupo a grupo, presentándose ella misma con una seguridad que rayaba con la arrogancia. Su voz llevaba a través de la habitación, mientras ella entretenía a la gente con historias que siempre presentaban joyas. Elena se sentía que disociarse, viéndose la escena como si fuera una obra de teatro. Había la hermosa esposa, la esposa infiel esposo, el amante vulgar amante, el vigilante. El guión parecía viejo, cansado y profundamente humillante. Ella había jugado su papel con tranquilidad y por 2 largos años, pero esta noche el escenario luces parecían insoportablemente calientes. El mirada pesada. Algo había que ceder. Los fundamentos de su cuidadosamente mundo se estaba agrietándose, y ella podía oír el estruendo de su inminente colapso. El momento de encendido llegó, como lo suele, de un incidente. Elena estaba de pie cerca de la silla de Arthur, en voz baja preguntando si él necesitaba de algo cuando uno de los más jóvenes del personal de catering, un chico llamado Leo, accidentalmente empujó a invitado mientras llevaba una bandeja de champán copas. Una de las vasos se volcó, salpicando unas gotas de champán sobre la manga de Ivana vestido. Oh, lo siento, mamá, Leo tartamudeó, con el cara enrojecido de mortificación, mientras él buscaba a tientas por una servilleta. Ivana retrocedió como si la hubieran golpeado. «Mira por dónde vas, tú torpe». Ella espetó, su voz lo suficientemente suficiente como para cortar a través de él música ambiental y conversación. Varios invitados se volvieron a mirar. Elena dio un paso adelante instintivamente. Sus instintos de anfitriona instintos se pusieron en acción. «Es todo bien, Leo», dijo ella, suavemente, colocando una mano tranquilizadora sobre la joven brazo antes de girar a Ivana. Fue solo un pequeño accidente. Estoy seguro que se secará sin una mancha». Su tono era educado, neutral, significaba acalmar los ánimos, pero Ivana no estaba interesada en la distensión. Ella había estado buscando por un escenario, un momento para afirmar su dominio sobre Elena, y esto era todo. Ella parecía a Elena arriba y de arriba abajo, con un despreciativa trampa, tomando en la sencillo, elegante vestido y la tranquila autoridad con la ella había hablado. «Tú sabrás todo sobre limpiar los desastres, ¿no tú?», Ivana dijo,
con voz rebosante de condescendencia. Ella volvió a Jaden, quien acababa de caminado para ver qué la conmoción. Ella dio vueltas su brazo por el suyo, apretándose contra él. Honestamente, Jaden, ella dijo en voz alta, asegurándose de que todos dentro un 20 pies podía oír. ¿Por qué haces tú ni siquiera la acerca? El personal es más útil. Dígaselo a tu pequeño sirviente que queme otro vaso de champán. Y esta vez asegúrate, ella no lo... La palabra colgaba en el aire. Feo y sirviente. Todo el salón de baile parecía quedarse en silencio de golpe. La cuerda trío vaciló. Un violín chilló en el silencio antes de cesar por completo. Cada cabeza se volvió, cada ojo se fijaba en el cuadro por la chimenea. El humillada esposa, el triunfante amante, la débil marido y el silencioso. Elena sentía la palabra como un golpe. Fue la culminación de cada silencioso insulto, cada robado fin de semana, cada mirada compasiva ella tenía soportado por 2 años. Todo su dolor, su rabia, su suficiente sentido de injusticia, se fusionó en un único punto de furia. Para una fraccionar segundo, ella se vio cómo se lanzarse hacia adelante. Sentirse la imaginó de satisfacción de abofetear al presuntuosa sonrisa de la cara de Ivana Cara. Pero ella no lo hizo. En cambio, una extraña y terrible calma se apoderó sobre ella. Su respiración se estabilizó. Sus manos, que se habían apretado en puños en los costados, lentamente se relajó. Ella conoció a la cruel, brillantes ojos con una mirada fría y clara como el hielo. Ella no necesitaba gritar. Su silencio era un arma en sí mismo. Jaden parecía completamente perdido. Él miró de los ojos de Ivana duro, esperanzada de a la escalofriantemente serena. Él abrió la boca y luego cerró un pez jadeando por aire. Él no nada. Él dijo nada. Su inacción fue una confesión, un veredicto, un final imperdonable traición. Él no su marido. Él era simplemente el hombre, ella era casada. La sonrisa burlona se amplió. Ella pensó que había ganado. Ella había públicamente desprestigiado a su rival, pisoteando con la insulto definitivo, insulto en este mundo de clase y estatus. Y Jaden no había defendido a ella. En su mente la batalla había terminado. Pero ella había hecho un error. Ella había jugado su escena durante el mal público. Ella pensó la más poderosa en la habitación era Jaden, el heredero aparente. Ella había olvidado del rey. Desde la ala espaldar, Arthur Vance comenzó a moverse. Un grito ahogado suspiro se escuchó por la sala mientras Arthur Vance, con una fuerza que parecía desafiar su frágil, se esforzó a la arriba desde su silla. Él se despidió con la mano para que se la preocupado mayordomo que corrió a su lado, sus ojos ardiendo de un frío fuego fijado en la escena antes de él. La único sonido en la muerto silencioso del salón de baile es el suave golpe sordo de su bastón contra el mármol, mientras él tomó 2 pasos deliberados, pasos inestables, pasos hacia adelante. Todo el poder, toda la autoridad en la habitación, que había cambiado a Ivana, ahora retrocedió y centrada en él. Él ignorado a Elena y su hijo. Su mirada cayó directamente y con un peso aplastante sobre Ivana Ricci. La señorita Ricci, él comenzó, su voz no fuerte, pero se oía hasta cada esquina de la habitación con la fuerza de un juez que dicta sentencia. Para 2 años, he tolerado tu presencia en los márgenes de mi familia. Te he observado operar, trabajar. Yo creí que el encaprichamiento era temporal, desliz, en un sonido juicio. Esto parece que yo estaba equivocado en todos aspectos. La presuntuosa expresión se desvaneció y fue sustituida por un destello de incertidumbre. Señor Vance, él planteó un solo mano a mano, y ella cayó en silencio. Tú entras en mi casa, un casa construido sobre 3 generaciones de integridad y trabajo. Él continuó, su voz entremezclada de desprecio.
Llevas un vestido pagado por con mi dinero de dinero. Tú bebes mi champán de mi champán, y tú te mantienes en mi familia. Y de esta posición de profundamente privilegio, un privilegio que has hecho nada para ganarte, te atreves a insultar a persona en esta habitación que ha mostrado más carácter, más gracia y más dignidad que tú podrías posiblemente comprender. Él tomó otro paso más cerca ahora, sus ojos rad sobre ella, desde ella caros zapatos hasta su perfectamente peinado. Tú debes aprovechar riqueza para clase, de confundir la arrogancia con fuerza. Tú ves esta casa, esta familia como un premio para hacer ganar, una empresa a ser tomada. Usted es un parásito, señorita Richie, y usted acaba de revelado las profundidades de tu propia vulgaridad a todos. La cara de Ivana Cara, antes una máscara de triunfo, tenía pálida a un pálido blanco. Ella parecía a Jaden en busca de apoyo, pero él se quedó congelado, con rostro una máscara de horror como él observaba a su padre sistemáticamente desmantelaba a su amante. Arthur entonces volvió su penetrante mirada sobre su hijo. La decepción en sus ojos era un cosa, una fuerza que hizo Jaden retroceder, retroceder. Y tú, dijo Arthur, su voz ahora llena de un profunda, triste ira. Mi hijo tengo vite convertirte un extraño. Tú tienes una esposa de carácter. Una mujer que ha permanecido te ha apoyado. Y cuidaron por tu padre en su doaje con una ternura tú nunca una vez mostrado. Una mujer que ha dado a luz tus humillaciones públicas, humillaciones con un estoicismo que debería avergonzarlo, avergonzádote en ser un mejor hombre. Él hizo un gesto con su bastón hacia ella nena, que permanecía quieto como una estatua, las lágrimas silenciosamente por sus mejillas. Mira a ella, Jaden. Mírala a la mujer que has echado por esto. El desgaste en su voz, como él mientras echaba un vistazo a Ivana, era absoluta. Tú no solo rompido tus votos a ella, Arthur declaró, su voz elevándose en fuerza. Tú has hecho daño a mi confianza. Has deshonrado nuestro nombre. ¿Tú crees que porque tú llevas el nombre de Vance, tienes derecho a la Vance, a esta casa, a este legado tú nunca comprendido? El nombre es no un privilegio, es una responsabilidad. Una responsabilidad que tienes espectacularmente fracasado en defender. El vestimenta reprimenda fue brutal, quirúrgico y completa. La cara estaba pálida. Él no ya estaba el poderoso heredero de Vance Industries. Él era un niño regañado por su padre en frente de todos sus compañeros. El poder dinámico de su vida había solo irrevocablemente destrozada. Arthur tomó una profundo y temblando. Se inclinó pesadamente sobre su bastón. Él parecía cansado, pero sus ojos estaban claros y resueltos. Él había hecho su juicio. Era hora para la sentencia. Señor Davis, gritó, su voz resonando con autoridad. Si tú quieres, por favor. Un corpulento de cabello plateado en un traje conservador, la familia, abogado de toda la vida, abogado de la familia, dio un paso adelante de la borde de la multitud, llevando un cartera de cuero, maletín de cuero. Acto fue sobre a comenzar. Walter Davis, el familia Vance de la abogado durante más de 40 años, ha navegado a través de la mar de los atónitos invitados. Su rostro estaba aún máscara de neutralidad, pero sus ojos revelaban un destello de lo que podría solo ser describir como una... Él se acercó a Arthur Vance y le entregó el rica caoba color. Arthur lo llevóla con una mano firme en mano. Él no abrió de inmediato. En cambio, lo escaneó la habitación. Su mirada recorrió por los rostros de sus amigos, socios y familia. Él no solo un padre que reprendía a su hijo. Él estaba un rey que gobernaba corte, que su decreto fuera testificado por todos. Esta casa comenzó, su voz resonando con una tranquila poder que imponía atención, es más que ladrillo y mortero. Es el corazón de nuestra familia.
Mi abuelo colocó los cimientos primera piedra con sus propias manos. Mi padre llenó estas habitaciones de arte y música. Me he rellenado con mis propios hijos, con la esperanza de que pudieran entendieran lo este lugar representa. Estabilidad, honor y legado. Es un testamento de lo que construimos debería durar más que nosotros. Él hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asienta. Sus ojos encontraron de nuevo a los de Jadens de nuevo, y estaban llenos no de ira ahora, sino con una profundo y definitiva. Un legado es no transmitido a través de la sangre, Arthur dijo, su voz clara y firme. Debe ser ganarse, debe ser respetarse, debe ser cultivada. Tú, Jaden, has tratado esta casa como un hotel y su amante como un conserje. Tu hacer no entiende su valor, y por lo tanto tú estás ya digno de su custodia. Entonces se volvió a Elena. La dureza en su expresión se suavizó, sustituida por una mirada de profunda paterno y profundo respeto. Él le hizo señas más cerca con un suave gesto. Elena se movió como si en un sueño, avanzando hacia adelante hasta ella se puso directamente delante de él. Ella miró abajo hacia sus manos, incapaz de cumplir su mirada, abrumado por la repentina, feroz defensa de su honor. Elena, dijo, su voz ahora suave. Por favor, mírame. Ella lentamente levantó la cabeza, sus ojos eran amables, y en sus profundidad ella vio una confirmación que ella había estado pasado hambre de durante años. Durante 10 años, dijo, hablando a ella, pero asegurándose todos pudiera oír. Tú has estado la verdadero guardián de esta alma tú has cuidado a esta casa no como un administrador, sino como un guardián. Tú te has cuidado de un anciano con paciencia y amor. Tú has sufrido traición con una fuerza que yo puedo solo admirar. Tú has mostrado lealtad, gracia y resiliencia en el frente de profunda falta de respeto. Tú, mi querida, entiendes lo significa ser un Vance mucho mejor que mi propio hijo jamás. Él abrió el cartera de cuero cartera. En su interior, acurrucado en una cama de oscuro azul, estaba un grueso documento encuadernado con una cinta. Él con cuidado levantó la mano y... Las leyes del hombre dicen que lo es mío, puedo pasar a mi hijo, Arthur declaró. Pero las leyes de decencia y exigir justicia exigen que lo que se gana debería ser dado a los dignos. Él sostuvo el documento extendido a ella. Esto, anunció, su voz resonando de triunfo, es la acción de El Vance. Cada pies cuadrados de esta tierra, cada piedra de esta mansión, cada pieza de muebles y obra de arte dentro de sus muros. He pasado los últimos 6 meses trabajando con el señor Davis para transferir único propiedad, inexpugnable propiedad. Es todo legalmente e irrevocablemente en su nombre, con efecto de inmediato. Él colocó la escritura en Elena temblando. Esta casa, Arthur Vance proclamó, su voz retumbando a través de él, el atónito silencio, pertenece a su verdadera ama. Elena miró el documento. Su nombre, Elena Morgan Vance, fue escrita en negrita, claro. Era real. El peso del papel en sus manos era el peso de libertad, de justicia, de un futuro ella nunca ha atrevido a imaginarse. El Golden Jaula era suyo, y ella ahora la llave. Para un largo momento, la único sonido era el colectivo aspiración de más de 100 personas. Luego el silencio se rompió. ¡No! Chilló Ivana gritó, su voz un rugido, un sonido desagradable sonido. Eso es imposible, es su derecho de nacimiento. Jaden, haz algo. Jaden estaba tiza blanco como la tiza, su boca una abierta. Él miró desde el hecho en las manos a su resueltos rostro de su padre. Su mente luchando en procesar el cambio cataclísmico, cambio que acababa de producirse. La mansión, la pieza central de su herencia, el símbolo de su identidad, desaparecido. Entregada a la esposa, él había despreciado. Padre, no puedes, tartamudeó, con voz débil y suplicante. Esto es nuestro hogar.
Era nuestro hogar, corrigió Arthur, corrigió fríamente. Es ahora Elena. Tú estás una invitada aquí, así como es tu compañera. Elena finalmente levantó hacia de la escritura. La conmoción estaba disipando, reemplazada por una ola de empoderamiento tan potente que era mareante. Las lágrimas en su rostro se habían secas, y sus ojos, cuando se encontraron los de Ivana, estaban no largos, suaves e indulgentes. Ellos eran astillas de zafiro, duras y brillante. Ella tomó un paso hacia Ivana, quien estaba aún aferrada del brazo de Jaden brazo, como una ahogada. Creo, dijo Elena, su voz perfectamente tranquila y nivelada, cortando a través de el creciente. La fiesta se acababa. Ella se levantó la escritura ligeramente. Mientras el propietario de esta casa, yo debo preguntarte que te vayas. Ella hizo una pausa para crear efecto ahora. Ivana miró fijamente a ella, su cara se contorsionado máscara de incredulidad y ira. No puedes hacer esto, Jaden. Pero Jaden estaba un hombre. Él estaba buscando a Elena, como si viera a ella por la primera vez, no como un elemento fijo de su hogar, pero como una mujer que sostuvo todo el poder. La mirada se desplazó hacia él. Los años de dolor, de silencio sufrimiento, estaban en sus ojos, pero también una finalidad. Tú también, Jaden, dijo, su voz desprovista de emoción. Tú has deshonrado en mi casa por los últimos vez. Hazlas tus cosas. Yo tener al personal, traiga tus bolsas a la puerta. Usted tener 1 hora. Elena, por favor, él suplicó, tomando un paso hacia ella. Podemos hablar sobre esto. Hay no nada que hablar sobre, ella respondió, volviéndose la espalda a él. Un gesto de desprecio más absoluto que cualquier argumento. Cabeza de seguridad, por favor acompañe a la señorita Raichi y al señor Vance de las instalaciones. 2 hombres corpulentos, hombres vestidos de discreta trajes oscuros, trajes aparecieron, con movimientos con silenciosa eficiencia. Uno colocado una mano firme, mano sobre el brazo. Ella intentó de arrancar, su la voz elevándose hasta un grito. Levántate las manos de mírame. Jaden, no dejar que hacer. Pero Jaden no se movió. Simplemente miró a la vida que él tenía, acababa de perdido. La guardia de seguridad guardias firmemente guió el esputo, furiosa Ivana hacia la entrada. El otro guardia permaneció pacientemente junto a Jaden. Señor. Derrotado, Jaden se volvió y comenzó la largo y humillante caminata hacia de su propia casa, seguido por la guardia. Los invitados se despidieron para ellos, sus rostros una mezcla de conmoción, piedad y cierta sombría. El drama terminó y una nuevo orden había establecido. A medida que la gran roble puertas cerraron detrás ellos, un poco de aplausos se escuchó. Comenzó por la tía de Jaden, una formidable mujer que siempre despreciado a Ivana. Pronto toda habitación estaba aplaudiendo. Ellos no estaban solo aplaudiendo por el drama. Ellos estaban aplaudiendo a Elena. Estaban reconociendo la silenciosa fuerza que ella había mostrado durante años y la poética justicia que acabado de presenciado. Elena era erguida, la escritura sosteniendo firmemente en su mano. Ella dio un pequeño guiño de agradecimiento, guiño a Arthur, que parecía agotado, pero profundamente satisfecho. Había asegurado su legado colocarlo en las más capaces manos. Él no perdido un hijo. Él había coronado una reina. Elena se volvió a sus invitados, un lento, genuina que finalmente llegó los labios. Si me perdóname, dijo, su voz clara y fuerte. Tengo algunos asuntos que atender. Los días siguientes la gala fueron un torbellino de decisiva. La historia de lo que pasó en Arthur Vance, 75 de Arthur, se extendió por sus círculos como fuego, convirtiéndose en leyenda. La narrativa era clara. El tranquilo, digna esposa tenía finalmente vencido al vulgar amante y la incapaz marido,
respaldado por el juicio inquebrantable juicio de el patriarca. Elena estaba ya se la vista con piedad, sino con una recién descubierta asombro y respeto. Su primera prioridad era Arthur. Ella se mudó su suite de habitaciones a la ala más soleada ala de la mansión, con vistas a las rosales que amaba. Ella contrató al mejor enfermería para complementar sus propios, asegurándose él nunca sin confort o compañía. Su salud parecía recuperarse con la resolución de su crisis familiar. Un gran peso había quitado de sus hombros, y él pasó sus días tranquilamente dictando sus memorias a una estenodactilógrafa con el nena por su lado. Su segundo acto fue presentar la divorcio. Jaden se sintió humillado y desesperado. Intentó de impugnar, intentó ver a ella, enviando interminables mensajes de texto y dejando llorosos mensajes de voz. Él suplicó por una segunda oportunidad, prometiendo él acabar con Ivana, que él había hecho un terrible error. Elena le dio a su abogado, un tiburón recomendado por el señor Davis, que ignorar todo. La confianza se rota más allá de reparación. El asentamiento fue rápido y brutal. Jaden se abandonado con la fideicomiso fondo su abuelo había creado para él, lo suficiente para vivir cómodamente, pero no opulentamente. Él estaba desconectado de The Vance Industries con Arthur, firmando el traspaso de sus acciones de control a un profesional consejo con una significativa parte en fideicomiso para futuras obras benéficas en nombre de la nena. Jaden había perdido su hogar, su herencia, su esposa y su respeto de su padre respeto en un noche. Ivana Ritchie desapareció. Una vez estaba claro que Jaden no ya el ganso de oro, sus llamadas y mensajes de texto a él cesaron. Ella estaba fregada de Vance Industries de la lista y desaparecido de la lista de Greenwich Escena como rápidamente como ella había. Una nota al pie en el familia Vance. Elena, mientras tanto, estaba pasando por una profunda transformación. Con el peso de su infeliz, se alivió. Ella floreció. Ella comenzó a tomar más activa papel en la Fundación Vance, cambiando su hacia causas ella le apasionada por educación para mujeres desfavorecidas, mujeres y programas para niños. Ella demostró tener un gran sentido mucho como Arthur, y la dotación de la fundación creció bajo su palm. Ella no agitar por ahí la enorme mansión, solitario y perdida. En cambio, ella llenó con debida. Ella organizó recaudaciones de fondos, música de cámara, conciertos de música y salones para artistas y pensadores. Ella invitó a su propia familia, al profesor y el bibliotecario, para quedarse por largos tiempos. Su tranquilos, intelectual, cálida, llenando las salas que tenían una vez resuenaban de tensión. La casa, anteriormente un símbolo de su encierro, era ahora el asiento de su poder y su plataforma para hacer el bien. Es no ya largo un jaula, sino una vibrante, próspero reino. Meses más tarde, en un cálida primaveral tarde, Elena se quedó en la balcón, el mismo que desde el cual ella tenía a menudo observado a Jaden marcharse para sus trysts. Ella sostuvo un vaso de vino, mirando hacia más allá la extensos céspedes que se inclinaban hacia hasta el aguas de Belestrecho. El aire estaba lleno de el aroma de la noche floreciendo y la distante sonido de una orquesta afinando para un evento benéfico que ella estaba organizando. Ella no era Elena, la tranquila esposa de Jaden Vance. Ella era Elena Vance, la matriarca de los Vance. Una filántropo, un líder. Ella no tenía heredado su posición. Ella había ganado por a través de silenciosa fuerza y un carácter inquebrantable. Ella había llamada una sirvienta en su propia casa, y en respuesta el destino y un sabio anciano que tenía entregado a ella todo el reino. Y como ella miró hacia su reino, ella sonrió. Ella estaba finalmente, verdaderamente en casa. Un año pasó. Las estaciones cambiaron. La pintura, los terrenos de la Vance, en la vibrante verdes del verano, los tintes tonos del otoño y la austero, elegante blanco del invierno.
Bajo la administración de Elena Custodia, la mansión fue más viva que nunca. Estaba no largo un silencioso museo de riqueza, heredada riqueza, pero un centro de propósito y cultura. El Elena Vance para las en las artes se hace un éxito. Su gala anual gala, un evento celebrado no por su exclusividad, sino por su genuino impacto. Elena había encontrado su voz, su propósito y una profunda satisfacción que había esquivado ella. Arthur, aunque físicamente más débil, permaneció mentalmente agudo. Sus días los pasados en la biblioteca soleada, Elena a menudo leyendo a él. Su vínculo, el firme núcleo de la nuevo hogar. Él observaba sus ordenar a su nueva vida con un profundo orgullo. Él había hecho lo elección. Él se ha asegurado su legado apostar por carácter por encima el linaje, y su apuesta había dado con creces. Los fantasmas de Jaden y Ivana parecían aparentemente desvanecidos. Después de que el divorcio se finalizó, Jaden se había mudado a California, lamiendo sus heridas y viviendo una vida más tranquila, vida en su ahora significativamente reducida fideicomiso. Ivana había desaparecido de la sociedad páginas por completo. Para la primera vez en una década, Elena sintió una sensación de paz, una creencia de que el pasado era finalmente atrás ella. Pero el pasado nunca realmente desaparecido. Nunca es simplemente esperar a una oportunidad para reafirmarse. La oportunidad llegó un fresco martes por la mañana en octubre entregó por un mensajero. Se fue un grueso formal sobres que contenía el membrete de un prestigioso new de ella no reconocer. En el interior, enclavado entre páginas de densas legal facilidad, era una petición presentada en el Tribunal Superior de Connecticut. El demandante era Jaden Vance. El demandado era la nena Vance. Y la reivindicada era que la transferencia de el Vance fue nula. Jaden estaba demandando a ella. Él no estaba solo exigirle una porción de los activos. Él era exigente todos de ello. Los motivos estaban tan insidiosos como ellos eran crueles. Él afirmaba que en el momento de la firma, su padre, Arthur Vance, estaba sufriendo de disminución de capacidad y fue la de la víctima de influencia indebida, influencia por parte de su entonces nuera. La petición pintada una imagen. Esta retrataba a Elena no como una cuidadora, sino como un astuto y manipulador buscador de oro que había aprovechamiento de un enfermo, vulnerable anciano. Está retorcido cada bondad en un acto calculado de avaricia. Se afirmó ella había aislado a Arthur de su propio hijo, envenenamiento su mente en contra de su legítimo heredero para apoderarse la mayor tesoro para ella misma. Elena leyó las palabras y la calma, ordenado mundo que ella había construido comenzó a temblar. La furia que se levantó en ella era frío y aguda. Esto no era la desesperada suplicar de la destrozado hombre que había escoltado desde su casa. Esto fue un calculada, venenoso ataque diseñado para destruir no solo su propiedad de la casa, pero su reputación, su carácter y la muy fundamento de su nueva vida. Él intentando de reescribir la historia, lanzando a sí mismo como la víctima y a ella como la villana. Su primera llamada fue a Walter Davis. El antiguo abogado era sombría. Yo tenía miedo que esto pudiera pasar a Elena. Él dijo, un animal es peligroso. Jaden no tiene nada que perder y un mundo a ganar. Sus abogados son tiburones. Esto será horrible. La fealdad comenzó casi inmediatamente. Las noticias de la demanda se filtró a la prensa, y de repente la narrativa que había una vez favorecido a ella comenzó a dividir. Artículos de la prensa sensacionalista, artículos aparecieron con titulares. La familia Vance Guerra de la familia Guerra. Cuidadora esposa estafó al. Fotos antiguas, fotos de ella y Jaden, en momentos más felices tiempos, fueron sacados, yuxtapuestos con fotos de ella ahora con tranquila y poderosa en fundación. La insinuación era clara. Peor aún era la reacción del interior la familia. Él, Robert,
y su esposa Clara Ara, quienes había aplaudido su victoria en la gala, ahora llegó en la mansión con los rostros grabados en preocupación. Elena, sabemos que esto es absurdo, Robert comenzó, cambiando incómodo en la silla formal sentado. Nosotros estábamos allí. Vimos lo que pasó. Pero un tribunal batalla, las cosas Jaden está alegando, que se arrastrar a la nombre del apellido por el barro. Está arrastrando mi nombre por el barro. Corrigió Elena, le corrigió. Su voz firme. Me está acusando de ser un ladrón como un ladrón. Por supuesto, y es despreciable. Añadió Clara Ara, agregó rápidamente, con un tono suplicante. Pero sus abogados le citarán a los médicos de Arthur los registros médicos. Ellos obligarán a testificar, a ser evaluado por sus médicos. Piense en el estrés que él en su condición. ¿Hay ninguna otra manera? Un acuerdo quizás. Dar Jaden una porción del valor, suficiente para hacer que ir. Elena lo miró fijamente a ellos, un ola de profunda decepción que sobre ella. Ella pensado que eran sus aliados, pero su lealtad era a la inmaculada imagen pública, no a su o ni siquiera a la verdad. Ellos vio a ella no como la ofendida, sino como un obstáculo para un tranquilo, limpia. Ellos querían que ella pagar al hombre que había abusado y humillado a ella durante años simplemente para evitar un escándalo. No, Elena dijo, la palabra final y absoluto. Ahí habrá, no acuerdo. Yo no pagar a mi agresor un solo dólar por el privilegio de ser difamado por él. Tu padre sabía exactamente lo él estaba haciendo, y sus deseos eran perfectamente claros. Yo no permitir que Jaden, que profanara su legado de su y mi honor, solo evitar algunas mala prensa. Robert y Clara Ara intercambiaron una mirada de frustración. Elena, sé razonable. Estoy razonable. Ella cortada poniéndose de pie para la señal el fin de la conversación. Estoy defendiendo la verdad. Jaden comenzó esta guerra. Yo pretendo terminarla. Después de que se marcharon, el enorme casa quedó silenciosa e imponente una vez más. La batalla ella pensó que había ganado hace un año, resultó, era la salva inicial salva. La verdadera guerra fue apenas comenzando y esta vez ella estaba luchando no solo por una casa, sino para ella muy identidad. Ella caminó a la biblioteca donde Arthur estaba dormitando en su silla de ruedas, un libro abierto en su regazo. Ella observaba la suave subida y caída de su pecho y sentir una oleada de protector. Jaden quería una pelea. Él había olvidado quién era tratando. Recordó la silencio, sumisa esposa. Él estaba de unos a reencontrado con la mujer que ahora poseía su mundo. El batalla comenzó en serio, un agotador proceso de declaraciones y descubrimiento. Los abogados de Jaden fueron implacables. Ellos citaron años de registros financieros, personal plantilla y correos electrónicos privados, búsqueda por cualquier fragmento de prueba que pudieran tergiversar para su narrativa. El pieza central de su estrategia era la declaración de Elena misma. Ellos se sentaron frente a cada uno en un estéril, con paneles de madera habitación de conferencias en Hartford. Jaden estaba allí más delgado, más duro. Sus ojos se llenaron de un resentido fuego. Él evitó mirar directamente a ella, en su lugar susurrándole a su abogado principal un hombre con una sonrisa llamado Marcus Thorne. Para 6 horas Thorne interrogó a la nena. Él fue condescendiente, invasivo y profundamente personal. Él sacó a su modesta educación, insinuando que se había casado Jaden por dinero. Él preguntó por cada gran compra que alguna vez hecho, cada viaje ella hecho. Él torció su gestión del hogar en una campaña para controlar todos los aspectos de la... ¿No es verdad, señora Vance? Thorne se burló a un momento que tú despidió personal leales a el señor Jaden Vance y sustituidos por personas leales solo a ti.
Yo reemplazó al personal que eran incompetentes o irrespetuosos. Elena respondió con calma, con las manos juntas sobre la mesa. Mi lealtad era suavizar buen funcionamiento del hogar y el bienestar de mi suegro, que estaba el propietario de la casa. Tu suegro, que tú admites era gravemente enfermo, Espina se abalanzó. Así que enfermo, de hecho, que él era fácilmente confundido, fácilmente se dejaba llevar. Mi suegro estaba físicamente frágil, pero su mente estaba y es tan agudo como una cuchilla. Dijo, su voz como hielo. Un hecho tú, pronto descubrirás. A lo largo de la Calvario, Elellanena permaneció inquebrantable. La mujer que una vez retrocedió ante una palabra, ahora se encuentra cada ataque con serenidad y precisión. Ella respondía todas las preguntas con la sencillez y sin adornos. Su serenidad claramente nerviosa a Jaden y frustrado a su abogado. Ellos habían esperado que ella se derrumbase, a volverse emocional y contradictorio. Ellos habían subestimado por completo. Después de la declaración, Elena se reunió con Walter Davis. Ellos no han nada, Elena, el abogada le aseguró ella. Es todo insinuaciones, pero su todo el caso se basa en un juez de que la mente de Arthur estaba fallando. Ellos lo presionarán para una competencia, audiencia de competencia. Esta será un circo. Ellos no obtener la oportunidad, dijo Elena, un mirada de tranquila determinación en sus ojos. Arthur y yo preparamos para esto. Jaden piensa que su padre es su porno. Está olvidado que él siempre el mejor jugador en el juego. Una semana más tarde, Elena instruyó a Davis que hacer una oferta a la opuesto. Cenó no, un acuerdo. No era una invitación. Ella invitó a Jaden, a Robert y a sus respectivos abogados a una reunión privada en una reunión en el Vance. El propósito, ella declaró, era el presentar nuevas pruebas que podrían devolver su demanda sin sentido. La curiosidad y la arrogancia los llevó a aceptar. Llegaron la siguiente tarde, reuniéndose en la gran biblioteca, la mismo corazón de dominio de Arturo. El propio Arturo él mismo no presente. Elena había insistido él no fuera sometido al estrés. Jaden caminó en la habitación con un paso firme. Asumiendo la invitación era un señal de debilidad, un preludio de un acuerdo. Robert y Clara Ara se limitaron a mirar simplemente ansiosos, esperando mediar un fin a la familia pública. Gracias a todos por venir, Elena comenzó, poniéndose del la gran escritorio de Caoba Escritorio. Tú tienes puesto mi personalidad y más aumentar la estado cognitivo estado en juicio. Me han acusado de manipular a anciano. Antes de proceder con esta farsa en tribunal, pensé que solo justo que tú escuchar de la. Marcus Thorne se burló. Si tú crees poner a hombre en el estrado a dar una preparada declaración, ayudará a ayudar tu caso. Oh, él no tomando la declaración. Elena dijo, gesticulando hacia un gran televisión pantalla que estaba instalada discretamente, instalada en la pared. Él ya lo ha hecho. Ella presionó un botón en un mando. La pantalla cobró vida. Mostraba a Arthur Vance sentado en esa misma biblioteca, en su sillón favorito. Parecía frágil, sí, pero sus ojos eran claros, inteligentes y penetrantes. Miraba directamente a la cámara. La fecha y la hora que aparecían en la esquina de la pantalla indicaban las 6 de la tarde del día de la gala. Solo 2 horas después de que hubiera firmado los documentos finales de transferencia de la escritura con Walter Davis, que estaba sentado fuera del encuadre. Soy Arthur Vance, comenzó, con voz ronca pero firme. Estoy grabando esta declaración por mi propia voluntad, en pleno uso de mis facultades, para aclarar los motivos legales y morales que hay detrás de mi decisión de transferir la titularidad de mi casa a mi nuera Elena Morgan Vance. Jaden palideció. Robert se inclinó hacia adelante, con el rostro paralizado por la sorpresa. Mi hijo Jaden, continuó Arthur con la mirada fija, cree que esta casa es su derecho de nacimiento. El derecho de nacimiento es un concepto para reyes y necios. En el mundo real, las cosas de valor deben ganarse
o como mínimo, respetarse. Jaden no ha hecho ninguna de las dos cosas. A continuación, Arthur relató de forma sistemática y con devastadora precisión los años de negligencia de Jaden, su crueldad casual hacia Elena y su profunda falta de carácter. Traer a esa mujer, Ivana Ritchie, a mi casa la noche de mi cumpleaños no solo fue un insulto a su esposa, fue una demostración definitiva de su patética debilidad. No se puede confiar en un hombre que no puede controlar sus propios impulsos básicos para que sea el administrador de un legado. La cámara pareció hacer un ligero zoom sobre el rostro de Arthur. Quiero dejar muy claro, para cualquier tribunal o persona que pueda cuestionar mi estado mental, que no fue un acto de ira, sino de lucidez. He observado a Elena durante 10 años. He sido testigo de su integridad, su fortaleza y su compasión. Ella ha honrado las responsabilidades que Jaden ha eludido. Ha demostrado tener más carácter Vance que él. La casa no es una recompensa, sino un reconocimiento de quién es ella. Entonces, la mirada de Arthur pareció suavizarse, pero sus palabras se agudizaron. Y a mi otro hijo, Robert, dijo, y Robert se estremeció visiblemente. Quizás te preguntes por qué no te he dejado la finca a ti. Es porque tu característica definitoria siempre ha sido evitar los conflictos. Eres un buen hombre, pero no eres fuerte. Habrías cedido ante Jaden. Habrías vendido la finca para mantener la paz. No habrías luchado por ella. El Leyanena había terminado. Arthur Vance del pasado había dictado el veredicto definitivo e inapelable. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por un pequeño sonido ahogado de Jaden. Miró fijamente la pantalla en blanco, con el rostro ceniciento. Estaba tan seguro de la debilidad de su padre, tan convencido de su propia victimización. En 5 minutos, su padre había desmontado todo su caso, todo su sentido de identidad, con la fría y dura verdad. Elena permaneció en silencio, dejando que el peso de las palabras de Arthur llenara la habitación. No había triunfo en su rostro, solo una triste irrevocabilidad. Marcus Thorne fue el primero en hablar, aclarando su garganta. Esto es muy poco ortodoxo, pero convincente. Él sabía, al igual que todos los presentes en la sala, que el video era una bala de plata. Ningún juez fallaría en contra de una prueba tan clara y convincente de la intención y lucidez de Arthur. La demanda había muerto. A la mañana siguiente, los abogados de Jaden retiraron formalmente la petición. Se había acabado. Jaden abandonó la finca ese día sin decir una palabra. Robert y Clara se acercaron a Elena antes de marcharse, con el rostro humilde. Tenía razón, Elena, dijo Robert, con voz cargada de arrepentimiento. Sobre mí, sobre todo. Perdónanos por dudar de ti. Elena se limitó a asentir. La guerra había terminado por fin. Había luchado por su hogar, su honor y el legado de Arthur, y había ganado. De pie, sola en la tranquila biblioteca, miró por la ventana los extensos jardines. Los ecos del pasado se habían desvanecido, sustituidos por la promesa de un futuro que construiría según sus propios términos. Un futuro basado no en el derecho de nacimiento, sino en el carácter. Al final, esta no era solo una historia sobre un marido infiel o una esposa despreciada. Era una historia sobre la verdadera naturaleza del valor. Ivana y Jaden veían el valor en el dinero, el estatus y la pasión fugaz. Pero Arthur y la nena comprendieron que el verdadero valor reside en el carácter, la lealtad y la dignidad silenciosa. La mansión Vance no era solo un premio. Era un símbolo y en última instancia se le confió a la persona que apreciaba lo que representaba. La victoria de Elena no fue solo conseguir la casa. Fue la poderosa afirmación de que su fuerza tranquila valía más que todos los privilegios heredados de Jaden y toda la ambición ruidosa de Ivana. Ella demostró que a veces la persona más poderosa de la sala no es la que grita más fuerte, sino la que se ha ganado pacientemente el derecho a decir la última palabra. Si esta historia te ha gustado, dale al botón me gusta y compártela con alguien que pueda apreciarla. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestra próxima historia. Nos encantaría conocer tu opinión en los comentarios a continuación.